y se une a la membrana citoplásmica del ovocito. Y ahí vienen los MAPE, los mecanismos antipolispérmicos. Ahí está entre la membrana pelúcida y la membrana del ovocito. Fíjense en cómo ingresa. Hay dos elementos que son importantes que ingresen. El núcleo, donde tiene toda la carga genética, y el centriolo. Porque el centriolo es el primero que me va a hacer el uso cromático, el uso mitótico del comienzo de la primera mitosis. El ovocito, recuerden que todavía no finalizaba la meiosis, finaliza la meiosis, y ahí empieza la segmentación. Adentro de ese envase que es la membrana pelúcida. Las células cada vez son más chiquitas, hasta la cantidad de 8 células, van a tener potencialidad total, o sea, son totipotenciales. Después de las 8 células ya pierden esa potencialidad. O sea, van disminuyendo, se transforman en pluripotenciales, multipotenciales y especializadas. Fíjense acá cómo la mórula llega a la cavidad uterina, sale de la membrana pelúcida, y empieza la implantación en el endometrio. ¿Está bien? Bien. Ahí el trofoblasto está definiendo bien lo que es el sitio y citotrofoblasto. Y acá vamos a seguir. Se ve muy suavemente lo que es la parte interna de la cavidad amniótica, pero acá ya tenemos la formación del surco neural, estamos entre medio del surco, y ahí se empieza a soldar para formar el tubo neural. Y ahí el neuroporo anterior empieza a cerrarse. Ya hizo la curvatura lateral. Estos son los somitas. Está haciendo la curvatura. La parte del septum transverso con la placa cardiogénica se va hacia adelante. La placa procordal queda arriba, acá, en el estomodeo, queda en un foso que es el estomodeo. Ahí están los arcos faringios. Esta es la eminencia frontal. Acá tenemos el conducto informacentérico y vasocovitelino que ya formó el cordón umbilical. A los costados comienza a formarse un pequeño abultamiento que es el miembro superior. Siempre la parte cefálica está más adelantada que la caudal. Esto es, nos trasladamos a la parte del corazón. Las células que van a formar el corazón empiezan a tener una contracción, empiezan los latidos cardíacos. Más o menos en el día 22-23 es cuando comienza. Ese corazón empieza a hacer el asa cardíaca que hemos visto en el práctico de esta semana. Y en la Universidad de Mendoza lo hemos visto anteriormente cuando vimos embriología. Entonces, ahí está comenzando ese embrión a tomar ciertas estructuras humanas. Los arcos faringios, la eminencia frontal. Ahí empiezan a aparecer los miembros superiores, con la cresta ectodérmica. Esta es la placoda óptica, donde se va a formar el ojito. Fíjense en el miembro superior cómo empieza a alargarse. Es primero una paleta y después se empiezan a estructurar los deditos en el brazo y el antebrazo. Acá ya se empiezan a esbozar los cuerpos vertebrales, las costillas muy tenuemente. Empiezan a aparecer los miembros inferiores. Recuerden, el miembro superior sale y rota para adelante. La cavidad del
del codo está hacia adelante, el codo está hacia atrás, en cambio el miembro inferior rota hacia atrás. La cavidad poplítea está hacia atrás y la rodilla está hacia adelante. Bueno, ahí ya está tomando una forma. Fíjense en el oído externo, como ya está empezando a formar la orejita. Esa paleta que era la mano ya tiene forma de mano. La orejita, recuerden, se forma 3 promontorios del primer arco y 3 del segundo arco para formar esa orejita. Ya están formándose los párpados y el ojo. Recuerden, la eminencia frontal me da la placa nasal medial, que me forma la parte media del labio superior, y las laterales. Bueno, ahí se define bien cómo es la rotación, ¿no es cierto? El codo está para atrás y la rodilla está para adelante. Los movimientos, o sea, la vida es movimiento, siempre hubo movimiento, pero los movimientos que percibe la madre, de los movimientos fetales, comienzan aproximadamente, y depende de la sensibilidad de la madre, entre el cuarto y medio a quinto mes. Recuerden que estamos hablando de meses lunares. Este es cómo se forma el sistema nervioso, esas neuronas. Acá únicamente aparecen las neuronas, no aparecen las células de la glía en este gráfico, para demostrar cómo comienza una comunicación y una arborización de las dendritas. Se alargan los axones y también se arborizan al final, formando el telendrón. Dendritas y telendrón vienen de arborización de árboles. Fíjense en el tamaño de la cabecita con respecto a todo el cuerpo. Y a medida que va creciendo, esos tamaños se van equilibrando. El desarrollo de la cabeza es muy grande en el comienzo. Fíjense cómo a medida que va madurando comienzan movimientos más finos. En un primer momento son todos reflejos y empieza a coordinar los movimientos. Fíjense en esto que pasa con las células. Muy bonito lo que se ve acá, los cromosomas, la cromatina, cómo se condensa en cromosomas y cómo va a ser la división celular.
y cómo las enzimas intervienen en ese ADN que es la escalera de caracol y cómo lo va a abrir para transcribir del ADN el ARN mensajero que va a ir al citoplasma para sintetizar proteínas. Ahí está la escalera de caracol. Ahí vienen las enzimas a abrirlo. Y ahí se empieza a sintetizar. O se duplica el ADN para una nueva división, o se, de forma más o menos similar, acá está formando un cromosoma, pero de forma similar hace la lectura ARN para transportarlo hacia el citoplasma y seguir con la síntesis proteica. Acá como formó cromosomas, fíjense en que los cromosomas tienen una copia. Las cromátidas se ponen en la parte media, la metafase, ahí están en la anafase, ya divididos los cromosomas, y van a formar la telofase y hace la división, la citocinesis. Bueno, muy bien. Espero que ya hayan podido ingresar a varios alumnos. Y ahora sí, vamos a empezar a grabar. Voy a cerrar. Espero que les haya quedado claro este video, que es muy explicativo, es una síntesis muy bien lograda. Y ahora sí vamos a presentar lo que nos toca hoy día. Bien, ahora les presento y comparto las imágenes. El tema de hoy día es celoma y meso. Vamos a ir viendo y explicándoles ese proceso. Bueno, acá en la presentación tenemos como desde un huevo cigota que se forma módula y comienza todo ese tremendo proceso de crecimiento, desarrollo, maduración, que es realmente muy exquisito y es también muy difícil de comprender. Por eso les cuesta tanto la embriología. Pero para que se motiven, yo siempre les digo que este proceso lo vivieron todos lo vivimos a este proceso, pero no nos acordamos de ese. Nos podemos acordar de otras cosas, pero no de este proceso vivido. Entonces, mientras están estudiando embriología, piensen de que están estudiando el proceso que ustedes vivieron para desarrollarse y poder lograr, gracias a la madre, obtener una suficiente madurez para comenzar su vida extrauterina y seguir ese proceso de maduración que nos acompaña toda la vida. Bueno, para comenzar con esto, tendríamos que definir, y ustedes saben muy bien, que en la segunda semana, empecemos desde el momento de la fecundación. Desde el momento de la fecundación, cuando se unen los dos pronúcleos y se transforma en singamia, singamia quiere decir justamente unión, casamiento, de esos pronúcleos, es el comienzo de un nuevo ser humano. Ese comienzo tiene todas las estructuras a nivel genético determinadas para que se puedan en ese proceso desarrollar. En esa primera semana, después de la fecundación, esa estructura que se desarrolla dentro de una membrana pelúcida es como que el espermatozoide ingresa a una cavidad, que es la cavidad limitada por la membrana pelúcida, y se encuentra con el ovocito, se unen y comienzan una nueva vida. Pero siguen adentro de esa estructura encerrados.
O sea que todas las células que se van a ir produciendo cada vez van a ser más chicas porque están adentro de un envase, que es la membrana pelúcida. Recién pierde ese envase cuando vimos en el videito, llega a la cavidad uterina. En la segunda semana, o sea, al final de la primera semana, llega a la cavidad uterina y empieza la implantación. En la segunda semana, esa mórula va a transformarse en blastocisto y ese blastocisto tiene una estructura celular que queda en el medio, limitada también por una cavidad que es el cele, del blastocele. El cele quiere decir vejiga, una cavidad. Y eso es importante porque empezamos con cavidades. Para poder crear un desarrollo necesitamos cavidades. Esta es la primera cavidad que se forma. Esa cavidad después va a ir cambiando de nombre. Y en un polo, que es el polo de esa cavidad donde va a desarrollarse el embrión, se llama el polo embrionario. Y ahí tenemos el embrioblasto. Todo el contorno de esa cavidad está formado por el trofoblasto. Ese trofoblasto, ustedes saben, se va a dividir por multiplicación celular en un tejido que es el sincitio trofoblasto, que es el que va a producir la invasión hacia el endometrio, y el otro el citotrofoblasto. Todos los derivados trofoblásticos me van a formar los tejidos que me van a crear el microambiente necesario para que el embrioblasto que está dentro pueda desarrollarse. O sea que siempre vamos a tener en este primer momento un mayor desarrollo de los derivados trofoblásticos que me están creando el ambiente adecuado para que el embrioblasto pueda hacer su desarrollo normalmente. Y lógicamente los derivados de trofoblastos entran en colaboración con los tejidos maternos. Estaban en colaboración desde el principio, pero ahora tenemos una colaboración directa. Y empiezan con esa colaboración un intercambio más interesante cuando se crea en el periodo lacunar. Estamos viendo cómo se empiezan a producir cavidades. El periodo lacunar, que es donde se van a encontrar las vellosidades de esa placenta, que ya hemos visto cómo se desarrolla, y empieza la circulación útero-placentaria. Y un intercambio embrión-madre muy enriquecido. O sea, ya me creó las condiciones necesarias para que ese embrión siga su proceso de crecimiento y desarrollo. Entonces, en la segunda semana, ese embrioblasto crea una cavidad en la parte superior, que es la cavidad amniótica. Y el cele se llama ahora saco vitelino, pero saco vitelino primitivo. O sea, tenemos, cuando se crea esa cavidad de arriba, ese núcleo de células baja y me crea un disco, porque esto es redondo. Si ustedes bajan un tejido, le va a crear un disco. Ese es el disco bilaminar, porque tiene dos capas. La capa que está en la cavidad amniótica, que es la capa epiblástica, y la capa que está abajo, la capa hipoblástica, que da al saco vitelino. Entonces, primera semana, el viaje hasta la implantación. Segunda semana, disco bilaminar. Tercera semana viene la gastrulación y formo disco trilaminar. O sea, tercera semana, trilaminar. Entonces, acá vemos en ese disco trilaminar las tres capas. El epiblasto, que formó las capas de abajo, desde la línea primitiva, ¿se acuerdan? Y el nódulo primitivo, me desplaza al hipoblasto y me forma el endodermo. Una vez que formó el endodermo, sigue produciendo por esa línea primitiva tejido y me forma el mesodermo. Cuando formó endodermo y mesodermo, el epiblasto cambia de nombre, ahora se llama ectodermo. Y acá tenemos algunas partes de los tejidos que va a formar las respectivas capas. ¿Está bien? Entonces, el ectodermo es el que me va a cubrir cuando se haga toda la torsión ese embrión y después el feto por fuera, y en el adulto es nuestra piel, pero también va a formar muchos otros elementos. Por ejemplo, el sistema nervioso, como hemos visto, forma la placa, el surco y el tubo después, y queda incluida abajo de ese ectodermo, de esa piel. Muchos receptores, como receptores del oído, en esa placa óptica, que lo vamos a ver la semana próxima. O sea, gran cantidad de elementos me forma el ectodermo. El mesodermo
Una vez que de la línea primitiva, en la parte cefálica, yo tengo el nódulo primitivo, de ese nódulo primitivo se introduce hacia la parte cefálica como un tubo, una prolongación que me forma la prolongación notocordal. Esa prolongación notocordal después se va a solidificar y va a formar la notocorda. Y esa prolongación notocordal va a llegar casi a contactar con una zona donde el ectodermo quedó unido con el endodermo. No hay mesodermo, que es la placa procordal o cefálica. El otro sector donde el ectodermo queda unido con el endodermo es la placa cloacal. O sea, las dos placas extremas. ¿Qué va a ser esa placa cefálica? La futura boca, y la placa cloacal va a ser la parte de región anal y seno urogenital, posteriormente. Bien. La notocorda tiene varios sinónimos. La notocorda, puedo llamarla notocorda, puedo llamarla eje, puedo llamarla cuerda, y de ahí la división en biología de seres cordados y no cordados, o puedo llamarla axis. Entonces, si la llamo axis, el mesodermo que está a los costados, al lado, es el paraaxil. Para quiere decir al lado. Entonces, el axis y el paraaxis. Y el axis también se llama notocorda o axis mesodérmico, porque es el eje que está en el medio. Si nos vamos más a los costados, bien al borde, ese mesodermo es el mesodermo lateral. Y sobre ese vamos a trabajar ahora. Pero el que queda entre el mesodermo paraxil y el lateral es el intermedio. Está intermedio entre los dos. ¿Está bien? Bien. Entonces, yo esto se los voy a subir a YouTube para que después lo tengan todos esos pequeños detalles. Ahora vamos a ir viendo cómo progresamos con esto. Vamos a ver primero los significados de celoma y de meso. Celoma viene del griego y quiere decir hueco. O sea, son cavidades. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hablo de el celoma extraembrionario y le digo la cavidad celómica, en realidad es una redundancia, porque celoma es cavidad, ¿está bien? Pero uno le dice cavidad celómica. Entonces, es una cavidad formada. Primero, se forma la cavidad del celoma extraembrionario. Entonces, yo quisiera recordarles, tengo un pizarrón acá, y señalarles algunos elementos. Yo tengo el disco acá. ¿Sí? En la parte superior, por convención, tengo la cavidad amniótica. En la parte inferior tengo el saco vitelino. ¿Lo ven bien? Sí. Pero cuando se produce todo el desarrollo de implantación, toda la parte que está por afuera me va a crear primero el mesodermo extraembrionario. El mesodermo intraembrionario va a quedar acá en el medio. El mesodermo extraembrionario es todo macizo, pero después ese mesodermo extraembrionario y por afuera tengo el sitio y sin sitio, se va a cavitar. Y cuando se cavita, ese mesodermo extraembrionario me cubre estas dos cavidades y en un sector se une por el pedículo de fijación y se cavita. Entonces, esta es la cavidad celómica que decíamos, que es la redundancia. Entonces yo tengo tres cavidades. Fíjense en cómo voy formando cavidades y el disco todavía no tiene modificaciones. O sea, está madurando. De disco bilaminar paso a trilaminar y vimos todas esas capas. Pero está en sus procesos de comienzo. Fíjense en el pedículo de fijación que está casi arriba, en la cúpula de la cavidad amniótica. Después, cuando haga la torsión, va a ir bajando, o sea, esto va a ir como rotando. Y este pedículo de fijación que está acá, a futuro, va a ser el cordón umbilical. Y el cordón umbilical, cuando se produzca la torsión laterolateral encefalocaudal de este disco, va a quedar acá abajo. Y el saco vitelino va a estar unido con el tubo que se crea acá, que es el tubo digestivo primitivo, por intermedio del conducto ónfalo-mesentérico. Espero que me entiendan
todas las modificaciones que van sucediendo a futuro. ¿Está bien? Bueno, entonces, veamos como concepto de que tenemos primero la creación de cavidades para poder desarrollar ese disco. La primera cavidad era el cele del blastocisto, que después se transformó y quedó con este nombre, saco vitolino. Después se crea la cavidad amniótica y casi al mismo tiempo la cavidad celómica. ¿Está bien? Entonces, ya tengo esas cavidades para poder ir desarrollando todo este proceso. O sea, la creación de cavidades. Los mesos, meso quiere decir medio. Mesodermo es la capa media. Meso, cuando después vamos a hablar mesenterio, es un elemento medio que me une el futuro tubo digestivo con la pared, porque queda como flotando en una cavidad, y no puede quedar flotando. Necesito unirlo. Por ahí vienen todos los nervios, los vasos sanguíneos, o sea, toda la conexión con el resto del cuerpo. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver cómo se forma eso. Y después, que los prácticos, por lo menos en las comisiones que estaban conmigo, yo les hablé de epiplón, y uno de los alumnos, un alumno me acuerdo, me dijo, ¿es lo mismo que aumento? Sí, son sinónimos. Entonces, el epiplón y aumento son sinónimos. ¿Está bien? Entonces, son pliegues del peritoneo que unen vísceras entre sí. En cambio, el mesenterio une el tubo digestivo visceral a la pared del tronco. Y ligamentos está dentro de esas mismas estructuras de unión, pero son repliegues que están dedicados a tener firmeza, unión, igual que los ligamentos que están en las articulaciones. Todo. Acá también hay ligamentos que mantienen firmemente unido en un lugar un sector, en este caso del tubo digestivo, que vamos a desarrollar, que ustedes ya desarrollaron. Bien, entonces, ya aprendiendo un poco los elementos, vamos a ver evolutivamente qué es lo que pasó con estas cavidades. En los animales inferiores teníamos una parte donde se consideraba cavidad vascular, que también era digestiva. Teníamos el endodermo, que está de amarillo, y el ectodermo, que está de celeste. La unión entre ellos es como una gelatina que se llama mesoglea. A medida que van avanzando en la evolución, esa mesoglea se transforma en el mesodermo. Y esa cavidad vascular ya se llama cavidad digestiva. ¿Está bien? Bien, como van creciendo en tamaño, esta cavidad digestiva necesita ser más grande para poder nutrir, tomar más alimento y nutrir a todo este cuerpo que se está formando. Entonces necesito crear una cavidad entre medio para que se haga mucho más largo, mucho más desarrollado este tubo digestivo. Entonces se crea una cavidad, pero se crea una cavidad entre el endodermo y el mesodermo. Se llama pseudoceloma. Cuando uno habla de pseudo es falso, falso celoma. ¿Está bien? Entonces, se llaman a estos animales pseudocelomados. Los que no tenían esa cavidad son acelomados, que no existe la cavidad. A medida que el desarrollo se produce con más intensidad y necesito en cuerpos más grandes poder crear distintas estructuras, no se crea esa cavidad, sino que el mesodermo es el que crea una cavidad y el mesodermo queda unido al endodermo. Esta parte del mesodermo que queda unido al endodermo es lo que se llama el mesodermo o la placa visceral. Visceral o esplácnica, que son sinónimos. Entonces esta sería la capa esplagno visceral, está unida a la víscera. En cambio el mesodermo, que está unido al ectodermo, al cuerpo, a los límites del cuerpo, se llama sómato pleural, ¿está bien? Unida al ectodermo. Pero necesito una unión entre estas dos estructuras. La unión son los mesos. Por estas uniones
Yo tengo comunicación entre la estructura externa e interna. Si esta es la parte de la espalda, la parte dorsal, es el mesodorsal. Y este es la parte anterior, el mesoventral. ¿Está bien? Entonces, vamos a trabajar un poco con esto que es de los seres superiores, ¿no es cierto? Ahora, en el ser humano, perdón, tengo que admitir, en el ser humano, el mesoventral únicamente va a quedar, va a desaparecer, únicamente va a quedar a la altura del hígado, formando el ligamento falciforme. Ya vamos a ver. El que persiste en todo lo largo del tubo digestivo en la región abdominal es el mesodorsal. ¿Está bien? Entonces, espero que esta explicación evolutiva les vaya dejando claro por qué la necesidad de esas estructuras. Bueno, ya acá es un poco lo mismo que hemos hecho, nada más que aplicado a los animalitos. Estos son los acelomados que carecen de cavidad corporal. Estos son los pseudocelomados que tienen esa cavidad, pero que está unido únicamente, no es división del meso, es una separación del endodermo con el mesodermo. Y acá tenemos los celomados que ya empiezan los animales inferiores y que después nosotros en los seres superiores, o sea, de mayor desarrollo, se toma como ejemplo evolutivo. ¿Bien? Bien. Bueno, disculpen porque me están pidiendo admisión. Bien, esto lo conocen. Acá arriba tendríamos la cavidad amniótica, acá abajo el saco vitalino. Esta pequeña capa que está acá es el ectodermo. Fíjense en cómo la capa del ectodermo, que es muy finita, ya acá se hace muy gruesa para formarme acá en este estadio, ya es el surco neural. O sea, va formando el neuroepitelio. ¿Está bien? Después se va a cerrar formando el tubo neural. La notocorda acá no se ve, pero estaría acá muy chiquita. Y la notocorda a futuro va a quedar en el medio de la columna vertebral, de los cuerpos vertebrales y los discos intervertebrales. Es el eje del cuerpo. Es el que me indujo toda esta formación. Bien, a los costados de esa notocorda que estaría acá, puedo definir ese mesodermo que está entre el ectodermo y el endodermo, que es esta capa finita que estamos viendo acá. Este es el mesodermo. El mesodermo que estaría pegado al medio, a la notocorda, es el mesodermo paraxil, que después se transforma en sonita. El mesodermo que está lateralizado es el mesodermo lateral, que en un primer momento es sólido, pero después se empieza a cavitar, el celoma intraembrionario. Ya vamos a ver cómo en ciertas partes ese celoma intraembrionario está conectado con el celoma extraembrionario que estaría por acá. ¿Está bien? Se abre. Entonces, cuando se hace esta cavidad celómica, esta parte del mesodermo lateral es la somatopleural que está unida al ectodermo. Y esta parte es la esplagnopleural que está unida al endodermo. ¿Sí? Esta parte que queda en el medio es el mesodermo intermedio. Acá se va a formar el aparato urogenital que vamos a ver posteriormente. ¿Estamos? Bien. Bueno, para que ustedes vean cómo va haciendo esta evolución en la tercera semana, podemos ver en este gráfico, en el mesodermo que está acá, la notocorda. Esa notocorda me está induciendo cambios en este ectodermo y se está formando el tubo neural. Acá hemos hecho un corte lógico. El mesodermo, fíjense en qué finito que es. Y está cerrado todo. Acá sería el mesodermo paraxil, el intermedio y el lateral. Esta cavidad que está acá sería la cavidad celómica extraembrionaria. Este repliegue me formaría todo el repliegue de una cúpula que me forma la cavidad amniótica, que estaría arriba, en contacto con el ectodermo. El pliegue que va para abajo me formaría otra cavidad, que estaría acá abajo, que es el saco vitalino. Bien, fíjense cómo empieza a hacer la torsión laterolateral y también cefalocaudal. Esa torsión, acá quedaría la línea primitiva, la placa caudal, el nudo de Hensen o bocita primitiva. Esta línea primitiva tiende a desaparecer. Yo les digo, y esto por favor no lo digan en los exámenes, en los libros dice desaparece. Yo les digo que como acá se va a formar el tubo neural y acá
sosteniendo ese tubo neural al eje, el cuerpo vertebral, las vértebras y la columna termina en el surco interglúteo, porque acá se va a formar los glúteos, donde van a salir después los miembros inferiores. Entonces, yo les digo para que se acuerden, la línea primitiva no se pierde, queda como surco interglúteo, ¿eh? Y termina en la placa caudal o cloacal. ¿Está bien? Repito, la línea primitiva se pierde, ¿eh? ¿Está bien? Pero es para que vean cómo lo pueden trasladar al adulto, ¿eh? Al ser ya formado. ¿Eh? Bien. Va haciendo la torsión. Acá se define bien los somitas, el mesodermo intermedio, y el lateral empieza a abrirse. ¿Eh? Y se empieza a torsionar lateralmente. También vemos que hay una torsión cefalocaudal. Fíjense que, perdón, no sé qué pasó. Fíjense que la notocorde ya me definió la formación del tubo neural, ya está formado el tubo neural, y a los costados están las crestas neurales. Las crestas neurales se forman de la parte cefálica a la caudal, a medida que se va cerrando el tubo. Acá tengo el neuroporo anterior y acá tengo el neuroporo posterior. ¿Está bien? Esas crestas neurales van a migrar para formar muchos elementos. Ya cuando estemos en cabeza y cuello, forma todo el mesénquima, que es el tejido conectivo, y muchísimos elementos de cabeza y cuello. A los costados de esa estructura, que es el tubo neural, tengo los somitas. Ya no es un cuerpo completo, sino que empieza a dividirse. Es como yo les doy como ejemplo, siempre les hablo como mnemotecnia, es como hablar de, en un primer momento es una baguette, como si fuera el pan de la baguette, y después se transforma en pan francés, o sea, con pequeñas estructuras. Y esos somitas después van a tener tres partes: el dermatoma, el miotoma y el esclerotoma. El esclerotoma vamos a ver cómo forma los cuerpos vertebrales alrededor de la notocorda, pero también me va a formar una aorta dorsal de un lado y una aorta dorsal del otro. El mesodermo intermedio, que está acá, y el mesodermo lateral, que se abre y va quedando esa cavidad adentro de este cuerpo. El endodermo, fíjense que acá estaba como una capa recta, prácticamente al principio como disco, empieza a torsionarse y empieza como a empujar hacia arriba todo este crecimiento. Entonces se forma el tubo digestivo primitivo. Abajo tengo el saco vitelino y la conexión, el espacio que queda entre el tubo digestivo primitivo, que es como un conducto, al saco vitelino, es el conducto ónfalo-mesentérico. ¿Sí? Ónfalo quiere decir ombligo, o sea que ya me está diciendo que ese conducto ónfalo-mesentérico me va a indicar a futuro el ombligo. Y mesentérico, meso, dijimos que era medio, o sea que está en el medio de la estructura que estamos desarrollando. Bueno, todas las torsiones estas que suceden acá se van viendo a nivel del desarrollo. Fíjense como acá tenemos un disco y acá ya está haciendo la torsión lateral, el conducto ónfalo-mesentérico y el saco vitelino. Mayor torsión, y ya se está formando los miembros superiores, miembros inferiores todavía no aparecen. Lo que estaba adelante de la placa procordal, que estaba acá, que era la placa cardiogénica y el septum transverso, perdón, ¿qué pasó? Y el septum transverso, fíjense que al torsionar cefálicamente, el septum transverso vino acá, y me va a formar el diafragma y el hígado. Y arriba me va a quedar la placa cardiogénica. Arriba de la placa cardiogénica con la torsión va a quedar el estómago con la membrana bucofaringea, que era la que estaba acá. Y arriba el sistema nervioso, el encéfalo a esta altura. ¿Está bien? Bueno, el mesodermo lateral, para que veamos qué es lo que sucede, se cavita y me forma el celoma intraembrionario, que está haciendo una torsión. Pero quiero que vean esta figura primero. La conexión con el celoma extraembrionario de ese intraembrionario se realiza a esta altura, de los dos lados. Pero en la parte que va hacia la región cefálica, no se comunica con el celoma extraembrionario, sino que está tunelizado. Es como un túnel. Simplemente se abre como un túnel. No se abre totalmente, se abre como un túnel. No tiene conexión con el celoma extraembrionario.
En este sector sí. Y en la parte caudal tampoco, porque en la parte caudal tengo el pedículo de fijación que habíamos visto recién en el pizarrón. ¿Mm? ¿Está bien? El pedículo de fijación está acá. Por lo tanto, no hay celoma intraembrionario. Entonces, el celoma intraembrionario está en conexión con el extraembrionario a esta altura. Y de esta estructura cavitada adentro del embrión, vamos a formar las 3P, que en realidad son 4. Las 3P, en esta parte cefálica, vamos a formar la cavidad pericárdica, donde se va a formar el corazón, que queda después con la torsión acá, la placa cardiogénica. ¿Sí? En estas porciones laterales voy a formar las pleuras, que son 2P, pleura derecha e izquierda. Y en esta porción que después se va a unir de esta zona lateral izquierda con la derecha, al torsionar se van a juntar y me va a formar el peritoneo. Entonces tengo las 3P, pericardio, pleuro y peritoneo. La pleura es 2, es doble, derecha e izquierda. Acá se va a desarrollar el corazón. En las pleuras, esa estructura que era la proyección laringotraqueal, que me va a formar la tráquea, después los bronquiofuentes, y empieza a desarrollarse los pulmones en estas cavidades, que es la cavidad pleural futura. En este momento se llama, como acá se llama cavidad pericárdica, y acá peritoneal, estos se llaman canales pericardio-peritoneales, futuras pleuras. ¿Vale? Entonces, les voy diciendo estos cambios de nombre porque, de acuerdo al proceso evolutivo, me van cambiando de nombre. Les dije, por ejemplo, los 4 nombres que se les dice a la notocorda. Les dije también de que el conducto ónfalo-mesentérico, ónfalo era de ombligo, o sea, va a quedar acá en el ombligo. ¿Está bien? Bien, entonces, fíjense cómo esa cavidad celoma intraembrionario es muy chica, pero se va agrandando mucho más y acá vemos cómo hay un crecimiento sincrónico en algunas partes, o sea que crecen todos iguales, y asincrónico en otros sectores. Fíjense cómo el ectodermo con ciertas capas crece mucho más que el endodermo. El endodermo acá estaba más o menos similar, pero acá se frenó en el crecimiento, pero crecen las capas. Y al crecer distinto el ectodermo con el endodermo, esta cavidad que queda adentro se va agrandando. Es la cavidad celómica intraembrionaria que me va a formar las 3P que recién hablábamos. Cuando el ectodermo se junta, me va a bloquear acá en el medio este sector que es el futuro ombligo, que es por donde van a salir todos los procesos que lo unen al cuerpo del embrión con la placenta que va a estar acá. El saco vitelino con el conducto ónfalo-mesentérico dejan de crecer. La cavidad vitelina sí es importante en los seres que no tienen una formación dentro de otro ser como los seres humanos, sino por ejemplo en un huevito. En un huevito el saco vitelino tiene todo el vitelo, tiene todas las sustancias nutricias para todo el proceso de desarrollo. Nosotros no necesitamos, es inductor nada más, porque ya tenemos el cordón umbilical que nos une a la placenta y por intermedio de la placenta tenemos toda la conexión con la madre. Entonces, este saco vitelino y este conducto ónfalo-mesentérico se va a ir reabsorbiendo, cada vez más chico, hasta desaparecer. Cuando ese conducto persiste, puede quedar una pequeña apéndice, que es el divertículo de Meckel. Normalmente no existe, se reabsorbe, pero puede quedar. Eso lo vieron, creo que en un tutorial o en un trabajo práctico en la de Cuyo. Bien, entonces, fíjese cómo este tubo digestivo primitivo va cambiando y después queda totalmente separado. Ya no hay conducto ónfalo-mesentérico ni saco vitelino. Pero en un primer momento estaba pegado al meso. Va al irse separando ese meso, que es el mesodermo víscero pleural, que está sobre la parte del tubo digestivo, lo empieza a separar. Y esta parte del tubo digestivo rodeado por el mesodermo visceral o esplácnico, se fusiona con parte del meso adentro y me forma el mesodermo, el mesenterio.
le forma el mesenterio, la unión del tubo digestivo con la pared posterior del abdomen. Ese mesenterio va cambiando de nombre a medida que voy viajando por el tubo digestivo. Por ejemplo, en la región que está entre la cavidad abdominal del esófago, que es muy poquito, casi todo el esófago va en el mediastino, un poquito de esófago tiene un meso que lo une, que es el mesoesófago. Después viene el estómago, el mesogastrio. Después el mesoduodeno. Y después el mesenterio de todo lo que es el intestino. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Si vamos, No, bueno, si vamos de nuevo al disco, acá se están formando los somitas. Los somitas se forman de ese mesodermo paraxil en el periodo somítico que se llama, que es entre el día aproximadamente, como promedio, entre el día 20 y 30. El 30 ya tenemos los últimos somitas sacrocoxigios. Empiezan con los somitas occipitales, que a esta altura se llaman somitómeras, y después los cervicales, ahí se llaman somitas. Adelante de esto, que sería el sistema nervioso, en desarrollo, tendríamos la placa procordal cefálica. Esa placa procordal o cefálica, que es la unión de ectodermo con endodermo, posteriormente se va a llamar membrana bucofaringia. Esa membrana bucofaringia, cuando se producen los pliegues y la formación de los arcos braquiales, me queda como en un foso, se llama estomodeo. Y ese estomodeo, con toda esa membrana bucofaringia, me va a formar la boca futura. ¿Está bien? Entonces, fíjense en cómo va cambiando los nombres a medida que se va desarrollando. Arriba de esa placa que estaría ahí, tengo la placa cardiogénica. Y arriba el septum transverso. Si nosotros lo vemos en un corte, este corte que está ahí, lo veo lateralmente. Este es el sistema nervioso, este que está acá. Acá tengo la placa cefálica o procordal, que estaría ahí. Adelante tengo la placa cardiogénica. Se está empezando a desarrollar el corazón, pero quiero que vean esto. Arriba tengo ectodermo, abajo tengo endodermo. En el mesodermo, que sería el mesodermo lateral, acá está tunelizada, no está abierta al celoma extraembrionario. Este es el celoma intraembrionario tunelizado, a nivel de la herradura en la parte cefálica que habíamos visto recién. Y esta otra porción, que ya lo une con el final, con la terminación del amnioblasto que me hace la cavidad amniótica y de la cavidad vitelina que está acá, este es el septum transverso. Fíjense, el septum transverso, cuando se hace la torsión, este septum transverso viene acá. Acá estamos haciendo la torsión. El septum transverso viene acá. Y me va a formar el diafragma y el hígado. La cavidad, la placa cardiogénica, queda arriba de ese diafragma y el hígado. La placa procordal queda arriba de esa placa cardiogénica. Y el sistema nervioso que hace la torsión queda arriba. Entonces, en un primer momento, fíjense, teníamos la médula, el encéfalo, arriba del encéfalo teníamos la futura boca, arriba de la boca teníamos el desarrollo del corazón, y arriba del corazón teníamos el septum transverso que me va a formar el hígado y el diafragma. En un primer momento no teníamos forma, ¿se dan cuenta? Al hacer esta torsión y el desarrollo, se coloca cada cosa en su lugar. El hígado y el diafragma viene acá, el corazón rodeado por su celoma, que a esta altura va a formar la cavidad pericárdica, me forma la placa cardiogénica. Entre los dos, hígado y corazón, es la eminencia hepatocardíaca. Acá queda en un foso el estomodeo y en el fondo la membrana bucofaringia, que sería la boca, y después toda la parte frontal, de donde estaría el encéfalo arriba, formándose. Es muy importante que vayan entendiendo estos cambios. Si entienden esto, les va a resultar muchísimo más fácil ver ese proceso de desarrollo. Bueno, acá ya lo vimos esta semana. La estructura del corazón, que primero era una estructura
como un tubo recto, que es el tubo endocárdico primitivo, va a crecer en esta cavidad, que era ese celoma a la altura de lo que va a formar la cavidad pericárdica. O sea, esta sería la cavidad pericárdica. Pero el tubo crece mucho más rápido que la cavidad. Entonces no queda otra que doblar y hacer melaza cardíaca. En la parte superior sale el tronco cono que me va a formar los arcos aórticos. Los arcos aórticos son estos que están acá. ¿Está bien? Cada arco aórtico va en los arcos adentro de un arco faríngeo, acompañado de un nervio y de un cartílago. O sea que en el primer arco faríngeo tenemos el primer arco aórtico, el segundo arco aórtico, tercero, cuarto, el quinto es más importante, no, el quinto se reabsorbe, no es importante, y el sexto. El que va a persistir bien con fuerza marcada es el cuarto, que va a formar la aorta, y el sexto, que va a formar las pulmonares. O sea que cuando se tabique todo esto, van a formar la aorta y pulmonares, y de ahí las otras ramas van a quedar unidas a los diferentes lugares. Y la aorta sigue para atrás, pero en este momento eran dos aortas, derecha e izquierda. ¿Está bien? De acá salen los arcos derechos y si se fijan, ahí sale el arco izquierdo. Perdón, al revés. Estoy de costado, o sea que esto que estoy viendo es lo izquierdo. Me pasa que en la computadora se invierte y este sería el derecho. O sea, sería en espejo. Entonces, de la parte inferior viene el seno venoso con las estructuras venosas. Esas estructuras venosas tenemos también estructuras derecha e izquierda. De esas estructuras venosas tenemos los cucos. Atrás de toda la estructura de formación del corazón, los asustamos con dos cucos, el derecho e izquierdo. ¿Por qué cucos? Porque tenemos la cardinal superior, la cardinal inferior, la umbilical y la onfalomesentérica. Si yo pongo cuco, es cardinal, umbilical, cardinal, onfalomesentérica. La onfalomesentérica también tiene otro nombre, vitalino, pero para conservar la mnemotecnia la usamos como onfalomesentérica. ¿Está bien? Entonces, y acá el seno venoso. Cuando se hace esta torsión, este nudo, esta omega, el seno venoso que estaba afuera ingresa a la cavidad pericárdica y va a formar parte de esta porción posterior que es la aurícula. La aurícula se conecta acá arriba con esta porción que es el ventrículo izquierdo y se conecta por acá con lo que va a ser el bulbo, que va a ser a futuro el ventrículo derecho, y la salida, como un cono de salida, se llama salida al tronco, o sea, tronco-cono, ¿está bien? A los arcos, ¿vamos? Entonces, lo que quiero que en este corte central vean cómo ese corazón se desarrolla en esa cavidad, que era la parte superior y cefálica de ese túnel, que es la cavidad pericárdica. Acá vemos cómo ese disco, con la notocorda, el tubo neural que se está formando, las dos aortas que se formaron gracias a los somitas. Los somitas tienen el esclerotoma que me forman no solo el cuerpo vertebral, sino otros tejidos, entre ellos las dos aortas dorsales. Fíjense en cómo las aortas están haciendo una herradura. Y por afuera, en el celoma intraembrionario, que se conecta con el celoma extraembrionario, la parte somatopleural con ectodermo, la somatopleural con ectodermo, la visceropleural con el endodermo, ahí se forman otros vasos. Y fíjense, estos en celeste forman la otra herradura. Esto va a formar el tubo cardíaco. ¿Está bien? Bien. Como esto va haciendo torsión, quiero que se fijen primero en esta cavidad, que estaba conectada con el celoma extraembrionario y con el intraembrionario. Pero acá se cierra y empieza un túnel. El túnel está abierto a esta altura donde va a ser peritoneo, pero acá está cerrado, va a ser pleura, perdón, no va a ser pleura, acá va a ser la cavidad pericárdica, acá la otra pleura y acá el peritoneo que con la torsión se van a unir. ¿Vamos? Esa estructura venosa, acá va a formar el tubo endocárdico, al hacer la torsión lateral, fíjense en cómo se une. Y el celoma intraembrionario, acá está cortado a la altura de la conexión con el extraembrionario, se va a unir con el del otro lado, las dos vasos que se formaron en ese mesodermo espláncnico para formarme el tubo endocárdico y va a quedar rodeado
estas dos cavidades que se unen por la cavidad pericárdica. ¿Vamos? Atrás tenemos esta estructura que va a formar el esófago o el intestino anterior todavía, que después va a formar el esófago y de ahí va a salir todo el aparato respiratorio. ¿Está bien? En la parte caudal, recuerden de que teníamos el pedicle de fijación, por lo tanto no tenemos celoma, la cavidad no existe, tenemos la cavidad amniótica y el saco vitelino. De ese saco vitelino sale sobre el pedicle de fijación esta lantoides, que cuando se hace la torsión, fíjense en cómo la lantoides ingresa para tabicar posteriormente este tubo digestivo posterior para formar la parte rectal y cloacal y la parte del seno urogenital, con lo que después va a ser vejiga, uretra y todas las estructuras que vamos a ver en aparato urinario. Este gráfico me parece interesante porque de amarillo estaría marcando lo que era el disco. Abajo la cavidad del saco vitelino, arriba la cavidad amniótica. Entonces, empuja ese disco y empieza a desarrollarse hacia arriba. Y el saco vitelino es como ingresar adentro de este disco para formar el tubo digestivo. Por los costados me quedan esas cavidades. Esta es la cavidad peritoneal, esta es la pleural o pericardio peritoneal, y acá la cavidad pericárdica, donde ahí se está formando el corazón. Entonces, el celoma se tiene que tabicar ahora. Estas son figuras simplemente para ver cómo quedan las cavidades. Cavidad pericárdica, acá vemos uno de los canales pericardio-peritoneales, que es la pleura, y la cavidad peritoneal. Esta es la cavidad pericárdica, con una salida a un canal pleuroperitoneal y la otra salida, en verde, el mesodermo visceral, y en violeta el mesodermo parietal. Bien. En un corte ya se hizo la torsión. Fíjense en el tubo neural, el tubo digestivo, la notocorda, los dos grandes vasos que son las aortas dorsales, el mesodermo intermedio, acá serían los somitas, el mesodermo intermedio, y este es el endodermo pegado al ectodermo, este endodermo porque se cavitó, el celoma intraembrionario, es el sómato. En cambio, esto en rojo es el esplagno, pegado al tubo digestivo. Acá hay una proyección que sería el conducto mesentérico que va al saco vitelino. Después de esta torsión, fíjense qué pasa con las aortas. Acá tenemos bien definidas las dos aortas, pero acá ya se fusionó la aorta. El tubo digestivo que está pegado en amarillo acá a la pared, se empieza a separar y fíjense en cómo queda acá unido por el meso. Es una unión del meso. Tengo tejido conectivo en el medio y epitelio, que es un epitelio mesotelial que se llama. Ya lo vamos a ver en histología. Bien. En esta figura es como si yo a ese disco le sacara el ectodermo hacia arriba, le sacara el endodermo hacia abajo y únicamente tengo el mesodermo. Ese mesodermo tengo la notocorda, a los costados los somitas, que era el mesodermo paraxil ya dividido en somita. Esto que une acá con el lateral sería el intermedio, que va a formar el aparato urogenital, y acá el lateral con la parte somática y esplácnica, y el mesodermo abierto. La cavidad celómica, fíjense en cómo se une. Yo me introduzco por el lado derecho, voy a la cavidad celómica intraembrionaria, paso por la tunelización que va a formar la pleura derecha, llego a la cavidad pericárdica y sigo por la tunelización que va a formar la pleura izquierda y salgo nuevamente al celoma extraembrionario. Acá es lo mismo y puedo por las flechas ir viajando por las diferentes cavidades. Si ingreso por acá, tengo el estomodeo, la boca. Voy por atrás por el estomodeo y saco por el conducto onfalomesentérico, que es este. Si me introduzco por el conducto onfalomesentérico, sigo por el intestino posterior y salgo por la membrana cloacal.
Si ingreso por este, que es el celoma extraembrionario, que estaría abarcando todo esto por afuera, ingreso y voy a la cavidad pericárdica y salgo por el otro lado, por la cavidad pleuro, que es esta conexión. Siguiendo estas mismas líneas, estas mismas flechas, podemos hacer todo este viaje de las cavidades que quedan adentro del feto ya. ¿Está bien? Bien. Ahora, ¿cómo tabicamos esas diferentes estructuras? Primero vamos a la parte cefálica. Esta es la cavidad pericárdica y estas las cavidades donde se están desarrollando los pulmones. Si volvemos atrás, yo tengo que del tubo cardíaco, que es este que está acá, el asa cardíaca, acá están los troncos aórticos. Esta es la cardinal común, donde voy a formar la cardinal anterior y cardinal posterior. Esa cardinal sube y me hace un repliegue acá, junto con el nervio frénico. Y ese repliegue me va a dividir del lado derecho e izquierdo esta cavidad pericárdica de los canales pericardio-peritoneales que van a formar las pleuras. Entonces tengo las cardinales y el nervio frénico que me van a dividir. Fíjense, acá está ese repliegue con las cardinales como y el nervio frénico, que me van dividiendo esa cavidad pericárdica de las cavidades pleurales de los costados. Acá ya queda totalmente dividida. Cavidad pericárdica y cavidades pleurales de los costados. Sobre esas cavidades ingresan los pulmones, con la parte visceral y la parte parietal. ¿Está bien? ¿Cómo se divide la cavidad pleural o canal pericardio peritoneal, que ya está dividido del pericardio, de la peritoneal? El septum transverso lo teníamos acá, que es el que bajó y me empezó a dividir tórax de abdomen. Sobre ese septum transverso se une a esto que es un meso, que tengo como si fuera un gancho de carnicería, la aorta, el esófago y la cava inferior. ¿Está bien? El diafragma va a estar dirigido por este gancho que va a ser, en vez de CO, CA. Es el CO del diafragma. Cava, esófago, aorta. ¿Está bien? El septum transverso me limita parte, junto con ese gancho, ese mesoesófago. Después comienza a formarse un repliegue de la pared hacia adentro para dividir, más el repliegue pleuroperitoneal, que me cubre y me tapa todo. Y posteriormente se hace otro repliegue muscular para formarme la estructura muscular del diafragma, que es el principal estructura que divide tórax y abdomen y el músculo de la respiración, que cuando baja uno respira, crea un vacío en las cavidades pleurales y el pulmón se expande. ¿Está bien? La parte media, donde está el septum transverso, va a ser el centro frénico, que viene y está inervado por el nervio frénico que vimos recién, que viene de la parte cervical, del plexo cervical, que estaba arriba, pero con la torsión quedó a nivel justo de diafragma. ¿Está bien? Entonces ya tenemos dividido. Y los mesos que estuvimos hablando recién, vimos que ese tubo digestivo a la altura del duodeno hacía una proyección para formarme el hígado, y ese septum transverso en la parte anterior me va a hacer un meso que se va a transformar en ligamento falciforme, y otra estructura que une hígado con el estómago forma el epiplón menor. Y este meso posteriormente va a formar el epiplón mayor cuando haga toda esa torsión y eso que vimos en el tubo digestivo. Si seguimos el tubo digestivo, vamos a ver que ese tubo digestivo acá es largo, pero después empieza a crecer, forma el asa y empieza a torsionar el asa, como vemos acá y lo vimos en el práctico. Y ese meso que lo une al resto del tubo digestivo va cambiando de nombre. Acá tengo una pequeña porción de esófago, dijimos mesoesófago, mesogastrio, mesoduodeno y mesenterio. Todo el meso. Y ese meso está comunicado por las grandes arterias. A esta altura el tronco celíaco unido a la aorta, o sea, de la aorta sale el tronco celíaco para irrigar todo este sector,
El eje del asa intestinal es la mesentérica superior y en el intestino posterior la mesentérica inferior. ¿Está bien? Ese meso, cuando se hace toda la torsión, va a colaborar en esa torsión para formarme el estómago, el duodeno, el intestino delgado con su parte duodenal, yeyuno e ilion, el intestino grueso con su porción, que va a ser la porción ascendente, la porción transversa, la porción descendente, sigmoide y recto, y los mesos van a sufrir después, cuando se haga toda esta resolución, una coalescencia, una unión, se van a pegar hacia la parte posterior, en ciertos sectores. Cuando se pegan en la parte posterior van a formar lo que después en anatomía van a ver como las uniones de coalescencia o los TOL, porque fue quien lo describió. TOL 1, TOL 2, TOL 3. Son las coalescencias. Se pega, ya vamos a ver que en unos sectores, lo vamos a ver después en histología, en unos sectores tenemos serosa y en otros adventicia. Ya vamos a recordar después eso en histología. Bueno, el tema es muy largo, pero espero que yo esto lo voy a subir a YouTube para que lo puedan seguir y cualquier cosa en los prácticos los vamos aclarando estos temas, porque es un tema largo, pero espero que lo hayan entendido y que hayan comprendido la importancia de estas cavidades para poder hacer todo este proceso. Una de las cosas que sí les pediría, bueno, veo que se han retirado algunos, es que antes de retirarse en el chat pongan presente, simplemente presente, porque el nombre ya figura de ustedes por el mail. Así que, bueno, voy a esperar que pongan presente. Una vez que concluyan los presentes, ya dejamos de grabar. Bueno, puedo dejar de grabar ahora. Detengo la grabación.